todos, en este vídeo de hoy os quiero presentar un libro que recientemente ha publicado la editorial Gedisa, que yo acabo de leer. Su título es La herencia de la ilustración, ambivalencias de la modernidad, y su autor Antoine Lilti, profesor de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales desde 2011, antiguo alumno de la École Normale Superior, catedrático, doctor en Historia. Su línea de investigación tiene mucho que ver con la ilustración, pero se centra sobre todo en historia social y cultural del siglo XVIII, sobre todo francés. Ha publicado dos libros no traducidos todavía al español: El mundo de los salones, sociabilidad y mundanidad en el París del siglo XVIII, y Figuras públicas, la invención de la fama, publicado en el 2014. Bien, este libro que os traigo aquí me ha resultado una lectura grata a pesar de su volumen. Son casi 500 páginas. Pero es un libro que se lee fácil, que se puede dejar en la mesita de noche y que se va leyendo a dosis pequeñas cada noche. Voy a entrar un poco en la estructura del libro, en el índice, y después daré pues mi valoración, ¿no?, de qué me ha parecido este libro. Bien, en cuanto a la estructura, cabe decir que no es lo que uno esperaría quizá de un libro para introducirse en la materia. No es un libro estructurado, digamos, de una forma introductoria. No pretende introducir al lector, el ego, en la materia acerca de los misterios de la ilustración. No tiene un tratamiento puramente histórico o doxográfico, sino que presupone una serie de conocimientos en el lector y aborda ya directamente unos temas que se podría catalogar como ya de especialistas. Sin embargo, por ello no pierde el carácter didáctico. No es un libro, digamos, que solo que solo concierne a eruditos de universidad, de círculos pequeños académicos. No, es un libro que cualquiera puede comprar, que puede leer, que va a entender perfectamente, porque sí que es verdad que todos los temas están bien contextualizados, pero que no comienza con un pequeño esbozo biográfico de autor, pues no sé, de Voltaire, por ejemplo, de algún autor ilustrativo, significativo valga la redundancia, de la ilustración, sino que, de hecho, ya comienza con un tema que se puede decir que es ya más propio de nuestro tiempo, que presupone una serie de conocimientos, un bagaje, contenido acerca de ideas de la ilustración, y aborda, como digo, la cuestión del postcolonialismo respecto de los temas típicamente ilustrados. Entonces, claro, esto puede sorprender a alguien que, como digo, entre en este libro pensando que se va a encontrar una monografía clásica de la ilustración desde principios o mediados del siglo XVII hasta bien entrado el siglo XIX. Entonces, como digo, esto no es así. Es un libro que de algún modo lo que busca es actualizar ciertos debates que orbitan en torno a la cuestión de la ilustración en nuestros días. Por tanto, sí que sería una lectura, una grata lectura para quien ya partiendo de un cierto conocimiento sobre el tema de la ilustración, quiera ponerse al día en todos aquellos debates, polémicas que inauguran, ¿no?, las investigaciones sobre la ilustración en nuestro siglo XX y XXI.
como digo, comienza con la cuestión, el Lilti la llama la cuestión del universalismo, pero no es más que digamos, el desafío postcolonial respecto de de los lugares comunes de la Ilustración. Entonces va a abordar una serie de temas que obviamente pasarán por autores típicamente franceses y que terminará con la cuestión de los estudios postcoloniales, los estudios más modernos, de autores que, digamos, aunque deben parte de su bagaje cultural o parten de una elaboración occidental, tratan de pensar desde fuera de ella. Como digo, la primera parte, que se llama universalismo, comienza con el desafío postcolonial. Luego aborda en el capítulo 2 el tema de si el concepto, sí, más bien el concepto de civilización surge solo geográficamente en Europa, o si también puede tener cabida en otros países, si el concepto de civilización desborda, digamos, su restricción geográfica europea y puede llegar a extenderse a otros países. ¿Y qué consiste este concepto o qué significa dentro del contexto europeo y también americano, africano, etcétera, que también tuvieron por su parte o colaboraron o se incorporaron a las corrientes ilustradas a su modo y manera? También pasa revista a la cuestión del universalismo revolucionario, a la historia global y a todas las seducciones propias de la tentación de crear una narrativa única, unívoca, acerca de una historia, una presunta historia mundial, que sin embargo Lilti comentará que incurre constantemente en el vicio de dejar fuera a países tan importantes como China o la India o países también hispanoamericanos. La segunda parte, titulada Modernidad, es quizá la parte que más me ha interesado, puesto que aborda cuestiones más específicas, no deudoras tanto de debates modernos a los que quizá ya estemos demasiado acostumbrados o cansados de oír, y entra, por ejemplo, en la vida privada y en el espacio público, en ese dualismo que existe en la Ilustración. Comenta cómo comienza a surgir una sensibilidad respecto de la vida privada, qué entienden los habitantes, ¿no? Los ciudadanos del siglo XVIII europeos respecto de la vida privada, en qué elementos, gestos cotidianos puede ya manifestarse, según Lilti, apoyado en otros autores, el surgimiento de la vida privada, y en qué medida la vida privada es deudora del espacio público. Uno de los capítulos más interesantes es el que viene a continuación, es el capítulo 6, titulado El poder del crédito, subdividido en 3 capítulos a su vez: del crédito a la moda, una historia intelectual de las prácticas sociales y un régimen del crédito. Ya os digo que es el capítulo que más me ha interesado porque, a la manera de un historiador de las ideas, Lilti
se zambulle en la historia del concepto de crédito y nos cuenta cómo estaba en primer término ligado el concepto de crédito al de fama y cómo este concepto de fama, que es puramente sociológico, se va dividiendo hasta partirse en dos y entonces tener que convivir este crédito social, comúnmente asociado pues a el crédito, digamos, de la realeza, que dejaba sin pagar pues sus ropajes, sus vestidos, sus vestiduras, sus joyas, sus festines pantagruélicos, ¿no? Dejaba sin pagar y los dejaba de ver, apoyados en su imagen, que pues de algún modo, por un lado, garantizaba que pagarían posteriormente, puesto que un rey, ¿cómo iba a dejar sin pagar al precio de su imagen? Y por otro lado, que consideraba que parte de ese pago se podía tomar del prestigio que otorgaba que el propio rey o los cortesanos acudiesen a la tienda de un modista o de un pastelero y con ese acto, con ese gesto, digamos, ya estaban pagando con su propia imagen a ese vendedor. Es muy interesante, como os digo. Luego, el capítulo siguiente es la ilustración radical, y aquí aborda una cuestión que, como digo, ya no, a mí no me interesa tanto, pero que no deja de ser interesante, acerca de cómo a finales del siglo XX una serie de autores, pero en concreto el que más impacto tiene, porque es el que comienza todo, o el que pone sobre el tapete esta línea de investigación, es Jonathan Israel, cómo se propone o se intenta pensar la ilustración desde la preilustración holandesa, y más en concreto desde Spinoza. Y se defiende la tesis de que ya no tanto Voltaire, ya no tanto el abate Reinhardt, sino Spinoza, el mismo Spinoza, sería la figura central, principal de todos los movimientos e ilustraciones en plural, del mundo. Entonces, la tercera parte está titulada, la tercera parte se titula Política, y es una parte, es quizá el capítulo que menos me ha gustado, puesto que abunda en temas que podemos catalogar como manidos, socorridos, y que no aportan nada nuevo. Ya os digo que la parte más innovadora sería la segunda, y creo que merece la pena leer el libro ya solo por esa parte, que son unas 120 páginas. Bien. Entrando un poco más en materia, no me detendré demasiado, no haré un análisis de capítulo por capítulo, sino por elementos que yo tenga subrayado en el libro y que me hayan llamado la atención y que crea que puede justificar su adquisición y su lectura, tanto para legos como para especialistas en la materia. Bien, Lilti comienza el libro con una justificación de que la ilustración ha vuelto en nuestros días a ponerse de relieve, o ha vuelto a ser central. Recurre a los acontecimientos, los desgraciados acontecimientos
ocurridos en la sala... bueno, no menciona el de la sala Bataclan, sino que menciona el atentado en el Charlie Hebdo, pero yo supongo que también estaría pensando en lo ocurrido en la sala Bataclan. Porque después de estos atentados estalló un inusitado fervor, ¿no? Parecía que se renovaran los intereses por Voltaire. Y de un día a otro, tras el atentado, parece que el Tratado sobre la Tolerancia de Voltaire encabezaba las listas de ventas no solo en Francia, sino en toda Europa. Esta reivindicación de Voltaire como una reivindicación de la Ilustración en general es algo que llama la atención al Dilthey y que le obliga a reconsiderar o repensar el papel de la Ilustración en nuestros días, si está superada o si pervive, o si pervive pero está descuidada y merece la pena recuperarla. Bien, pues lo que hace es hablar de la idea de que hay varias ilustraciones. Se tiene que hablar en plural, se tiene que decir ilustraciones y no ilustración, puesto que dentro de la corriente de la ilustración caben a su vez pues razón y sensibilidad y pasión, matemáticas y misticismo, abolicionismo y racismo, todo tipo, como demostrará, todo tipo de dualidades enfrentadas, de antinomias, de confrontaciones que no nos permiten hablar de una sola ilustración que conformaría un criterio único respecto de valores como de ideas como la verdad, como la tolerancia, los derechos, la religión, etc. Como dice él, y cito, dice... no es lo mismo, esto lo digo yo, dice, no es lo mismo, pues por ejemplo, el deísmo de Voltaire que el ateísmo del barón d'Holbach, y ambos son considerados ilustrados. Hubo ilustrados que hicieron de la razón su culto y de la ciencia, y otros que hicieron del sentimiento, del esoterismo y del hermetismo. Esto es interesante porque nos ayuda a entender que la ilustración no fue un movimiento dirimido por unas clases superiores, con un objetivo, con un plan trazado de antemano, sino que tiene que verse más pues, como un cambio progresivo, paulatino de mentalidad, que parte de numerosísimas influencias que no se pueden circunscribir solo ni a un lugar ni a un autor. Y esto por lo que decía de Spinoza, ¿no? Quizá Israel, el error que cometía era precisamente eso, o sea, más allá del mérito que tuvo el hecho de descubrir las fuentes espinocistas en varios autores ilustrados, reducirlo todo a Spinoza sería incurrir en este error de tomar la ilustración en singular. Entonces, bueno, hay una serie pues, de justificaciones, de palabras introductorias alrededor de esta cuestión, pero cabe decir que como digo, que la cuestión, digamos, más moderna, la que nos concierne a nosotros hoy como lectores de los ilustrados, sería esa voluntad de abrir, de expandir el horizonte de la ilustración y considerar a otros autores menos conocidos, quizá, que podrían iluminar algunas de las sombras que se ciernen sobre la ilustración y que suponen pues, hiatos en los que nos detenemos, confundidos, y que nos impiden avanzar en esta época tan interesante del pensamiento.
Bien, cosas que me hayan llamado la atención es, por ejemplo, la idea que subraya a menudo Lilti acerca de la ambivalencia existente en algunos autores canónicos de ilustración, como no puede ser de otra manera, Voltaire, por ejemplo, acerca de su defensa de la ilustración o del abolicionismo de los esclavos de Santo Domingo, por ejemplo, en este caso, y por otro, en la idea de, o la defensa más bien, de estos autores de que la ilustración, concretamente la europea y más concretamente la francesa, vendría a ser el criterio de lo únicamente razonable, en los que por supuesto pues incluiría la esclavitud. Es esa ambivalencia o esa constante, esa sombra constante de contradicción que se proyecta sobre estos autores, los que Lilti se afana en tratar para resolver o para sugerir un principio de resolución acerca de cómo podría conciliarse estas opiniones para algunos hipócritas y para otras puras contradicciones o inconsecuencias que pesan sobre estos autores. Bien, un elemento que podríamos destacar, por ejemplo, es en la cuestión del universalismo de la ilustración. Me llama la atención que para Lilti una de las... sí, se puede decir, el engrudo que mantiene a la ilustración más allá, al margen de lo que he dicho, de las ilustraciones en plural, el engrudo que lo mantiene unido a todas estas ilustraciones es sobre todo el afán o la ambición de universalismo, basada en la curiosidad científica, que rompe ciertos esquemas religiosos, teleológicos, ¿no? Recordemos la historia universal de Bossuet. Y Lilti aquí aborda una serie de autores, sobre todo pues, franceses e ingleses, algún italiano también hay por ahí, y omite absolutamente el trabajo de la Escuela Universalista Española. Como ya digo, aunque sé que este libro no pretende ser una introducción historiográfica a la cuestión de la ilustración y no va a detenerse en todos los autores de todas las épocas, sí que me parece una omisión flagrante el hecho de no hacer ninguna alusión a ninguna expedición española ni a ningún autor español, como por ejemplo Jorge Juan, ¿no? Que en una expedición hispano-francesa midió el meridiano geodésico de la Tierra y no es algo que vaya yo a criticar o que crea que sea causa de demérito del libro, pero sí que me hubiese quizá gustado que un autor procedente de un país tan cercano al nuestro, cultural y geográficamente, pues no haya, yo qué sé, por deferencia, incluido alguno de estos autores, puesto que, ya digo, es capaz de mencionar a autores de Sudamérica, de México, y sin embargo, pues autores españoles tan importantes no hay ni uno. O sea, no es que mencione, pues, no, como digo, a Jorge Juan, que sería quizá el más
Yo no soy para decir quién sería el más adecuado, porque no soy historiador y tampoco soy un experto en ilustración, pero es que me parece que es uno de los más importantes del siglo XVIII. Ya no os digo que se ponga a mencionar a Eximeno o, o a Feijóo, no, sino si estamos hablando de la cuestión de la curiosidad científica como signo distintivo del universalismo de la ilustración, sin duda deberíamos hablar de Jorge Juan. Pero bueno, como digo, ya no es algo que me preocupe demasiado ni que me enfade. Además, como lector español estoy acostumbrado a que se pericliten los nombres españoles, ya no sé por qué razones, no sé si es por causas de antipatía o por omisión inocente, no lo sé. Pero bueno, no hay más. Bien, como he dicho antes, el capítulo primero, eh, tras esta introducción en los que intenta justificar el motivo que le ha llevado a escribir su obra, comienza con la cuestión de lo poscolonial. Y bueno, habla de una serie de autores como Chakrabarty, Edward Said, que abordan esta cuestión desde lugares sumamente fecundos y contribuyen a una discusión fértil. Otro autor sería Sankar Muthu, que insiste en la existencia de una corriente antiimperialista. Como digo, hay autores imperialistas y autores antiimperialistas en la misma ilustración. El acento aquí se pone en la tesis de que, aunque es verdad que hay luces y sombras, por encima de todo destaca la sensación de que, al menos con el hecho de que se pongan a debatir este tipo de cuestiones acerca de si... hablo en tiempos de la Ilustración, no hablo de los debates postcoloniales. El hecho de que Voltaire, por ejemplo, se lamentase del destino de los esclavos de Santo Domingo, aunque luego hiciese una defensa subrepticia o asentada o lo que quisiera acerca de la esclavitud, ¿no? Puesto que si detestas, abominas de la esclavitud y acto seguido haces una loa de los resultados de esa esclavitud, ¿no? Del comercio de esclavos o de las especias que has traído en barco desde campos donde se obliga a la población indígena a trabajar por un salario indigno y en una situación prácticamente infrahumana, viene a ser pues lo mismo que defenderla directamente. Pues más allá de todo eso, el solo hecho de poner de someter a debate esta idea, aunque sea una de las partes, la parte crítica, ya pone en tiempo de suspensión, o sea, de vacilación, o agrieta ¿cómo decirlo? Este prejuicio, ¿no? Inveterado, marmóreo, lo agrieta, o esta sumisión a ciertos principios incuestionados, como podría ser el de que unas razas son superiores a otras. Entonces, se quiera o no, estos autores contribuyen, incluso los autores que harán una defensa, a que se ponga en duda el valor de estos prejuicios o de estos principios o de estas execrables tradiciones que sustentaban por entonces la sociedad. Asimismo, también se pone sobre el tapete pues, las contribuciones
de ciertos de corrientes menores ilustradas, como por ejemplo en la isla de Mauricio, que fue en la isla de Mauricio, en las islas tropicales de la isla de Mauricio, que fueron el primer lugar donde se pusieron en marcha las primeras políticas de conservación de la naturaleza, ¿no? Todo esto que comento, que vienen a demoler viejos prejuicios, pues inauguran un relativismo cultural del que ya los post-ilustrados no se podrán deshacer. Y esto es uno de los méritos que cabe destacar. Por su parte, pues Montesquieu también, digamos, pone su granito de arena en el momento en el que afirma que todo juicio moral depende de la posición que lo enuncia, y aprovecha pues para deplorar también la situación de esclavitud de muchos de los ciudadanos de muchos de los países sometidos por las grandes potencias europeas. Para dar remoquete también por parte de los autores poscoloniales a los estudiosos de la Ilustración clásicos, una idea interesante que reflotan es lo que ellos llaman la ventriloquía, que sería esa crítica por parte de los autores europeos, blancos, bienestantes, que desde su posición no solo privilegiada, sino desde una posición en la que carecen de cualquier vinculación con aquellos autores que abordan, autores desconocidos, autores menores que habitan pues, en islas remotas de Mauricio o de República Dominicana, líderes revolucionarios y demás, les hacen hablar o les hacen decir cosas, pero que no deja de ser una ventriloquía, es decir, que no se les deja, se les hace hablar, pero silenciando realmente sus verdaderas intenciones, que solo conocerían los autores que pertenecen, digamos, a el ámbito, que pertenecen a un mismo ámbito cultural o a un mismo campo que por tanto han nacido, han crecido en un mismo campo de significados que aquellos líderes revolucionarios ilustrados o hijos de la Ilustración por derivación. Es el concepto de ventriloquía que cabe rescatar de estos capítulos. No me detendré más aquí porque aunque hay bastantes ejemplos, podríamos detenernos en toda la cuestión del abate Raynal, muy interesante, es una figura que yo desconocía y que me ha resultado fascinante, que he descubierto gracias a este libro, que es un abate, un escritor, que escribe una obra enciclopédica a finales del 18 llamada Historia política de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas, y que bajo este título antipático se esconde una arenga a la revolución de los pueblos sometidos por las grandes colonias, por las grandes potencias coloniales europeas. Una figura y una obra fascinantes que se convertirían en bestsellers, que tendría 3 grandes ediciones que no dejaría de ampliarse en 1770, 74 y 80, y que incluye Lilti también en esta historia de ambivalencia, de ambigüedad, en las que por momentos parece animar a los esclavos a
sublevarse contra sus amos hasta el punto de, bueno, de matarlos, de asesinarlos, de una llamada a tomar las armas, y por otra elogia, pues como digo, esas virtudes propias de la civilización europea y sobre todo francesa, ¿no? Es esta ambivalencia lo que nos fascina y la que intentamos, la que en cuanto que misterio intentamos desentrañar para extraer, digamos, las lecciones que pueda haber detrás de ellas. Como digo, podría detenerme pues, en esta figura tan fascinante, pero este vídeo duraría entonces 3 horas y no es mi intención aburrir al personal. Lo último que diré es que Lilti destaca o menciona que en esta obra del abate Raynal hay un pasaje, el pasaje más famoso que todos recuerdan tras su lectura, que lo inspira Mercier, profetiza la revuelta de los esclavos y la aparición de un espartano negro, que es precisamente lo que ocurre en la independencia de la República Dominicana. Bien, no quiero detenerme más en esto porque me ha gustado bastante este capítulo y no quiero extenderme demasiado. No me gustaría entrar demasiado en cuestiones poco relevantes o más propias de compendios de curiosidades doxográficas. Claro, el lector, y esto tengo que decirlo, aunque es verdad que no, el lector se va a encontrar con un libro que ya digo que no es introductorio, que no está pensado para un estudiante de bachillerato que quiera entender desde el principio un fenómeno como el de la ilustración, sino que es para alguien que quiera profundizar en cuestiones que ya están sobre la mesa y que llevan circulando pues, desde hace cientos de años. Pero sí que es verdad que el texto está salpicado por una multitud de curiosidades que incluso yo creo sorprenderán al especialista. O quizá me he pasado, quizá no al especialista, pero a un lector que ya pues, tenga se haya echado ya a su espalda varios libros, varias monografías de ilustración, pero que no haya indagado en cuestiones más de arqueología del saber. Y este libro pues, se va a encontrar unas cuantas curiosidades, ¿no? Significativas que pueden, digamos, rellenar algunos huecos, algunas lagunas que tenga en su discurso, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que el término civilización, Lilti, sitúa la primera aparición del concepto de civilización lo sitúa el Lilti en francés en 1756 en El amigo de los hombres de Mirabeau, por ejemplo. Y en inglés en 1767 en un ensayo sobre la historia de la sociedad civil de Adam Ferguson. Bien, son pequeñas dosis de conocimiento que algunos pueden tener en abundancia, pero que al menos por mi experiencia de haber leído algún que otro libro sobre la ilustración, no están presentes y se omiten sistemáticamente por pertenecer a ámbitos más de erudición. Bien,
Entonces, ya he mencionado el carácter del libro. Ya he mencionado que, a pesar de su carácter más especializado, nos va a enseñar cosas que son nuevas, que incluso son fundamentales y que quizá no hayamos reparado en ellas. Aborda la cuestión también de la relación entre Europa y China, que es bastante interesante. Sin embargo, el capítulo dedicado a esta cuestión, vuelvo a decir que no hay una sola mención a la historia de España, a la globalización instaurada, ¿no? Inaugurada por el Imperio Español en su comercio con China a través de Filipinas. En el intercambio de plata venida de América, intercambio de plata por especias, por cerámica, por porcelana, etc. Y pues todo ese intercambio cultural derivado de estas transacciones. La única mención que hace hacia las fuentes españolas, la primera diría alusión positiva, puesto que hay otra anterior que resalta el carácter bestial y depredador del Imperio Español, lo cual pues, no lo negaré, pero tampoco diré que cabe destacarlo sobre el de los demás imperios. Y la única alusión positiva que dice es acerca de, hablando de Robertson, que afirma que en su documentación sobre los imperios azteca e inca, a donde acudía era fuentes españolas. Y de ahí pues debemos entender que al menos los españoles en cuestiones de religión comparada o de historia sobre civilizaciones de americanas son pioneros. Bien, esto es algo que bueno, que atraviesa todo el texto, ¿no? Pero como digo, no quiero tampoco resaltar, destacarlo como un aspecto negativo del libro, porque por una parte ya estamos acostumbrados, por otra es verdad que Lilti afirma que se va a enfocar en bibliografía que él maneja y conoce, y puede ser que se dé el caso de que Lilti no haya tratado nunca con fuentes españolas. También es verdad que omite bastante la historia que omite la historia de Portugal o cualquier contribución de Portugal a la preilustración o ilustración. Así que debemos contentarnos con ello. Sí que se pone, pues, por exigencias del debate postcolonial, en cuestión la gran pregunta de si o de en qué medida la ilustración y nosotros, como deudores de ella, debemos incluir o no a China dentro del desarrollo de la civilización europea. Es decir, a China como, de algún modo, civilización que se desarrolla en paralelo a nosotros, coincidiendo en muchos aspectos y teniendo mucho que ver en muchos casos con nuestros progresos sociológicos, culturales, filosóficos, musicales, o si China sería esa civilización estanca que hasta principios del siglo XX decide mantenerse al margen de cualquier avance, de cualquier atisbo de movilidad
histórica. Bien, la respuesta de Lilting no cabe en una frase y tampoco la voy a destripar, puesto que si no dejaría de justificar o dejaría de seducir este libro al lector si voy destripando todas las tesis que sostiene Lilting y que animo al lector a que descubra por sí mismo. Que lo compre, que es un buen libro, y que lo descubra por sí mismo. Bien, tengo apuntado también una pequeña reflexión que va al hilo de lo que vengo diciendo acerca de la omisión de la cultura hispana en el libro, pero he dicho que no quería entrar que no quería entrar al trapo y sin embargo me doy cuenta de que a lo largo de la lectura he entrado más de lo que pensaba. Bueno, como todavía me quedan unos 10 minutos, simplemente pasaré por encima y diré que no, tampoco Lilti tampoco aborda, ni cita, ni menciona ninguna parte, o que yo haya visto, puede que se haya pasado, pero al menos no como una cuestión central, la filosofía o a los pensadores árabes, como Averroes o Avicena, que tanto, no cabe duda, contribuirían a ese pensamiento independiente tan típico del pensador, bueno, del intelectual medieval, del filósofo, del teólogo medieval, que pone en cuestión los axiomas de la religión y anima e invita al debate fraternal, conciliador, entre personas que profesan distintas religiones, que viven en continentes separados. Sin duda, Averroes contribuyó muchísimo al diálogo entre religiones, contribuyó muchísimo a el desarrollo de la tolerancia en las sociedades europeas, no solo del siglo XIII-XII, sino más allá, puesto que sus comentarios, Aristóteles, su doctrina sobrevive y atraviesa toda la historia del pensamiento a través de figuras como Siger de Brabante, por ejemplo, de Santo Tomás, pero de muchísimas otras. Podría decir ya no solo de teólogos, sino de filósofos que luego situaríamos como las cabezas visibles de la filosofía preilustrada e ilustrada, y que aquí no aparecen. Solo aparece una crítica, una polémica de un tal Sylvain Guggenheim en un libro que se llama Aristóteles en el Monte San Michel, en el que afirma que los pensadores árabes, y yo creo que no se refiere aquí a los pensadores de Bagdad, sino que se refiere a los pensadores de la península hispánica, fueron incapaces para acceder a la racionalidad de la filosofía griega y transmitir el saber antiguo, cuando es precisamente lo que hacen. Son los pensadores árabes y judíos los que se encargan de transmitir, son la correa de transmisión del pensamiento griego y antiguo. En fin, no sé por qué Lilti menciona, o sea, sí que lo sé, está contextualizado, está hablando de choque de civilizaciones, pero no sé por qué tras esta mención a la crítica de Guggenheim no contrapone la suya propia y matiza que, muy al contrario, los pensadores árabes y judíos sí que son
sí que supieron transmitir el saber antiguo, y no solo eso, sino que también pusieron las bases de la futura tolerancia tan típicamente ilustrada. De hecho, se habla de una ilustración islámica. Es verdad que Lilti menciona la ilustración islámica, la menciona de paso, pero aquí no acude en su ayuda. Y eso quizá es algo que debería haber, bueno, yo no sé quién para recomendarle nada a nadie, y menos a Lilti, que es un autor tan conocedor de, seguramente, la protohistoria de la ilustración. Bien, tampoco quiero detenerme mucho más aquí. Sí que Lilti destaca pues, que el ideal de la civilización, tal y como lo han llevado las élites europeas hasta la ilustración, desde la ilustración, el ideal del progreso material y moral, ya no puede ser, tras lo que sabemos, tras las obras que aparecen en el texto, tras los autores que aparecen en el texto y que desmienten con solvencia que no existe una historia unívoca lineal de la ilustración, ya no podemos considerar que la ilustración mantiene un ideal de civilización estrictamente europeo. Esto es una tesis que sí que adelanto que está aquí, que se puede encontrar y bien defendida, con solvencia. Bueno, respecto al capítulo, ¿no?, de la vida privada en la ilustración, sí que cabe decir que se centra sobre todo en lo ocurrido en las familias, pues, europeas, que no hay alusión apenas a a estructuras sociales, familiares por ejemplo, de la Persia del siglo XVIII, ¿no? Se menciona la ilustración persa o el renacimiento persa del XVIII, pero no en este capítulo, que es tan sumamente interesante, no se deja de lado a los otros países que en otras partes del libro tanto se reivindican. Tampoco es un aspecto que me preocupe demasiado, ¿no? Tampoco es una debilidad del argumentario de Lilti que me preocupe demasiado, porque al menos con el ejemplo con el estudio de la intimidad, de la vida privada de la Francia del XVIII, se puede extrapolar, se puede comprender también la de los demás países europeos con los que guarda notorias similitudes, entre ellos, pues, España. En este capítulo también se trata la admirable cuestión acerca de las prácticas de sociabilidad. Pasa por Habermas, se detiene en anécdotas de autores como Voltaire, y nos habla de que el espacio, bueno, la creación de la génesis del espacio público, como este espacio, lejos de ser dialógico y racional, en el siglo XVIII sufre una serie de transformaciones que lo convierten más bien en un espacio plagado de morbosidad y de curiosidad excesiva. Tanto que, pues, quien cae víctima de estos nuevos espacios públicos que generan las novelas románticas
del 18, bueno, que en realidad tienen pues su origen en la abundante y rápida transmisión de ideas gracias a la imprenta y al abaratamiento del papel y de las encuadernaciones, lo cual contribuye a una difusión, pues eso, extremadamente profusa de textos, tanto que valen como de los que no valen, que ponen bajo la mirada atenta de un público que acaba de surgir, un público que no es necesariamente rico. Se comenta que, por ejemplo, en Francia, a finales del 18, el 30% de los obreros o del proletariado francés revolucionario o prerevolucionario, el 30% tiene libros en su casa, lo cual, teniendo en cuenta que hasta hacía unos años la mayoría de personas no sabían ni leer, es todo un éxito. Pues como digo, estos espacios públicos nuevos recientemente generados traen aparejado una serie de problemáticas que, por un lado, democratizan pues, el conocimiento, ¿no?, que se pueda tener. Bueno, habría que cuestionarse hasta qué punto uno tiene derecho a saber las intimidades, a conocer las intimidades de Lord Byron o de Josefina. Pero por otro, pues, como digo, crean una serie de problemas. Y Lilti se dedica a lo largo de varias páginas a, bueno, a hablar de este espacio público, ¿no?, de los efectos que comportan la creación de estos nuevos espacios públicos y de las contrariedades que tienen, que surgen y que tienen que sufrir pues sus víctimas. Habla pues de la génesis también de la literatura privada, o sea, de la lectura, perdón, privada, de cómo la lectura se vuelve también a su vez un nuevo espacio público en el que en la soledad de la habitación cada uno puede cultivarse o dar lugar a posteriormente a dar ocasión a socializar. Porque en los salones literarios, a la salida de la iglesia, en la peluquería o en la panadería, de lo que se hablará, de lo que se habla a finales del siglo XVIII en los países europeos, es de la última novela folletinesca que ha sacado un autor que ahora sabemos perfectamente que caerá en el olvido, pero que en ese momento, digamos, consigna pues varios de las obsesiones, o consigna obsesiones, las obsesiones más acuciantes de la época, relacionadas, como digo, con aspectos privados, con aspectos de la vida privada, pues sobre todo de monarcas, de escritores. Lord Byron tuvo que sufrir, ¿no? Tiene varias quejas repartidas en sus diarios, en sus cartas acerca del acoso constante de sus admiradores y pues de las intrigas palaciegas, sobre todo, que sirven como modelo para la creación de los personajes de estas novelas de folletín. También, junto a estos folletines, se ponen de moda pues las memorias de todo el mundo, ¿no?, o lo que hoy criticamos tanto. Ya dio comienzo a finales del 18 en esa sociedad convulsa ilustrada. Destaca Lilti pues que el ideal de lo privado, con sus luces y sus sombras, existe en la medida en que siempre corre el peligro de transformarse en espectáculo. Podemos aquí
descubrir pues, que nuestras modernas quejas acerca de la exposición pública en las redes sociales tienen su origen o deberían derivarse, conducirse hacia estas nuevas prácticas que estaban surgiendo en el seno de la sociedad del 18. En el capítulo acerca del crédito tampoco me quiero detener, voy a ir muy rápido ya acabando, aunque es, como digo, he dicho al principio que es uno de los capítulos que más me han gustado, pero es que solo diré pues que Lilti resalta, o diré, ¿por qué el lector tendría que leer este capítulo? Porque, aunque el lector ya lo sepa, yo no lo sabía, se pone de manifiesto de forma muy inteligente y muy didáctica cómo las tiendas de las ciudades se convierten en centros de transformación del crédito comercial, ¿no?, en crédito simbólico y del crédito simbólico en crédito comercial a través de la transacción que ya he mencionado acerca de la fama que te dejo en tu tienda, o bueno, el prestigio que dejo en tu tienda a partir de la imagen que se tiene de mí, como parte del pago que te hago por un miriñaque. Para acabar ya, solamente diré que bueno, estoy dejando fuera de la presentación los últimos 3-4 capítulos, las conclusiones que no dejan de ser una recapitulación de ideas que ya hemos abordado a lo largo de esta exposición, y solamente destacar que el capítulo sobre Spinoza es sumamente atractivo, puesto que transita caminos lejos de el idealismo alemán, ¿no?, de la posible influjo spinozista en la filosofía de Lessing, de Schelling, ¿no?, que son tan socorridos, que nos suenan tanto y que están bien estudiados, ¿no? Quizá está menos estudiado pues la presunta influencia de Spinoza en el corazón de la Ilustración francesa, incluso podríamos decir española, ¿no? ¿Cómo podría el pensamiento, las ideas de Spinoza haber volado desde España, ¿no? Pues Spinoza es un autor, es un judío sefardí que significa que fue expulsado por los reyes católicos, de ahí su familia, me refiero, su familia pues se fue a Portugal y de Portugal a los Países Bajos, cómo vuelan esas ideas a los Países Bajos y en un tornaviaje esplendoroso llegan de nuevo a España para fecundar a los pensadores preilustrados o ilustrados españoles. No aborda, como digo, las figuras que estoy mencionando ahora mismo, pero a las que estoy aludiendo, pero que se puede servir como punto de partida para una investigación ulterior. Bien, esto sería todo. Yo creo que ha quedado suficientemente claro que recomiendo encarecidamente el libro. Creo que te hace el trabajo sucio de recopilar fuentes de todas partes de autores sumamente alejados entre sí, y eso es un trabajo que se tiene que agradecer y admirar. Es el trabajo que ha hecho Lilti por nosotros, y que por lo que cuesta este libro, que creo que son unos 30 euros, nos ahorramos una tarea fáustica y nos metemos de lleno en las cuestiones principales que orbitan alrededor de la ilustración en el pasado, pero también en el presente. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí y espero no haberos aburrido demasiado. Muchas gracias. Chao.